Jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a desarrollar en lo que es ciencias sociales para el segundo grado de educación secundaria del Colegio San José, lo que es la evolución política de la Europa medieval. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué profesor vamos a destacar? Es importante, jóvenes, conocer que ya hacia el año 1000 Europa está pues dividido en diferentes estados, principalmente feudales, reinos, ducados, señoríos, etcétera. E incluso la, la autoridad de los emperadores y de los reyes, en comparación pues a los nobles, a los señores feudales, era mucho menor. Es decir, era una autoridad débil frente a los señores feudales. Pero pese a ese contraste, ante esa poliarquía que había en Europa tras la desintegración del Imperio Carolingio, habían elementos principalmente culturales que mantenían unida a Europa, como por ejemplo la religión cristiana. El cristianismo no solamente sobrevive a la desintegración del Imperio Carolingio, sino que se fortalece durante toda la Edad Media, básicamente por sus ideologías. Primero, bajo lo que es la escuela de la patrística y posteriormente de la escolástica. Justamente va a ser su ideología la que va a permitir que la institución, es decir, que la iglesia como institución pueda pues todavía prevalecer por muchos siglos más. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso, cuando hablamos pues de la religión cristiana, específicamente nos estamos refiriendo pues a la católica, ¿no? A la región católica, cuya sede principal está en Roma y que el jefe pues, espiritual es el Papa. Lo menciono porque hay que recordar pues, que la iglesia cristiana sufre un cisma, ¿no? Siglos atrás, ¿no? Donde se separa la religión católica y por otro lado aparece la religión ortodoxa, ¿correcto? Muy bien. Por este lado, nosotros pertenecemos a la Iglesia Apostólica Romana Católica, ¿correcto? Otro elemento unificador tiene que ver pues con la lengua, el idioma y la escritura, que de hecho puede ser sin duda el latín. Recuerden que el latín era el idioma oficial de Roma. Cuando se forma el Imperio Carolingio, asimila este idioma y que de hecho pues va a seguir prevaleciendo durante muchos siglos más. Tanto es así, jóvenes, que muchas de las escrituras, de los documentos oficiales y los libros que se van a redactar en ese tiempo estaban obviamente en idioma latín. Y eran muy pocos las personas que conocían dicho idioma, ¿no? Antes la educación, la lengua era básicamente elementos que solamente podían utilizar determinados grupos sociales, por lo general las élites, ¿no? La nobleza y los altos mandos eclesiásticos. Entonces ahí estamos viendo otro elemento unificador, ¿no? Que era la lengua y la escritura basada obviamente en el idioma latín. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro elemento unificador podemos también tomar en cuenta, profesor? Sin duda, el comercio, ¿no? Ahora, el comercio va a tener ciertas características que van a tener hasta cierto punto un crecimiento importante, sobre todo durante la Baja Edad Media. Estamos hablando, pues, siglo XIV, XV todavía. Aquí el comercio todavía no era tan grande, pero sí le permitía asegurar, pues, la comunicación y el intercambio entre estas naciones. De cierta manera, pues, el intercambio comercial, repito, no era muy relevante en ese tiempo, no había crecido como luego será en los próximos siglos, pero mantenía pues esta unificación, ¿no? En una Europa, repito, totalmente desfragmentada, ¿no? Perdón, en este caso fragmentada en diversos estados feudales.
Y por último tenemos pues a la estructura social, basada pues en la división de señores feudales, vasallos y campesinos, es decir, una sociedad estamental. Cuando ustedes estén en tercera secundaria y empiecen a hablar sobre los antiguos regímenes absolutistas, vas a encontrar pues que una de las características de ese tipo de gobiernos es que o sea, estaba ahí presente una sociedad estamental, ¿no? Una sociedad jerarquizada donde los miembros de cada categoría o de cada sector no podía obviamente aspirar a ser parte de ella. No había una mezcla. Por eso se conoce pues como sociedad estamental, ¿no? Cada uno va a tener un lugar donde poder desarrollarse. Es decir, por ejemplo, en la Francia pre-revolucionaria era una sociedad claramente estamental. Primer estado, que era la nobleza; segundo estado, altos miembros del clero; y tercer estado era el pueblo, cuyos principales representantes eran la burguesía. Por lo tanto, si tú pertenecías al tercer estado, tú no podías aspirar a ser parte del segundo o del primer estado, porque no te correspondía, no eras de esa categoría. Si mi condición era pues ser un ser humilde, un campesino, pues viviré como campesino, moriré como campesino, y mis descendientes serán siguiendo campesinos. No había pues la mínima oportunidad de poder ejercer cargos importantes en la burocracia estatal. ¿De acuerdo? Entonces, eso que se le conoce como sociedad estamental, ¿no? Y acá obviamente se va a ir fortaleciendo, ¿no? Entonces, estos van a ser los elementos que van a unir a Europa. Una Europa, repito, completamente fragmentada tras la disolución del Imperio Carolingio. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuatro elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Bien, vamos entonces a continuar. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Profe, ¿tenemos que copiar? Sí, claro, claro. Sí, sí, así es. Ya, profe. Ahí espero un ratito entonces, para que termine de copiar, no se preocupen. ¿Sí? A ver, justamente aquí les muestro un mapa de Europa hacia el año 1000 aproximadamente, donde claramente vas a encontrar pues hay imperios, reinos, estados feudales. Ahora, de los que ahí sobresalen sin duda va a ser el imperio sacro, bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Reino de Francia, que recuerden pues que perteneció en su momento al Imperio Carolingio. Ahora, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico habían pues obviamente estados con cierta autonomía, ¿de acuerdo? Es decir, el imperio pues mayormente era simbólico, que claramente defendía los intereses de la iglesia. ¿De quiénes? De sus enemigos, porque acá están los estados papales, por ejemplo, y constantemente pues eran hostilizados, constantemente eran atacados por otros pueblos. Y bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico acude siempre pues a su auxilio, ¿no? De ahí pues es que el Papa lo llama así, ¿no? Sacro, ¿no? De sagrado, ¿no? Sagrado Imperio Romano Germánico, en honor pues obviamente a lo que fue en su momento Roma, pero bajo el control, eh, bajo la administración de los pueblos germanos, ¿no? Que en este caso, con el paso del tiempo, pues vamos a llamarlo Alemania, ¿no? Alemania, vamos a verlo más adelante, ¿no? Como lo que es el imperio alemán. Pero acá todavía, pues, estamos viendo, pues, que es un imperio, repito, pero que al interior, pues, habían príncipes, habían duques, nobles, que tenían, pues, cierta autonomía y que incluso estaban a la altura del emperador. Eran tiempos donde incluso los reyes todavía, pues, no tenían un papel importante, ¿no? Políticamente eran muy débiles, eran autoridades débiles frente a los señores feudales. Ahí están. Muy bien, vamos a continuar. Vamos en esta oportunidad a hablar un poco sobre el origen del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí está. A ver,
Allá por el año 936, jóvenes, asciende al poder Otón, ¿no? Otón pues era hijo del rey Enrique, que ascendió pues al trono de Germania. En un principio quiso llegar a un acuerdo con los nobles terratenientes de los pueblos germanos, pero al ver que eso le era imposible, ya que estos señores tenían otra visión distinta a la que tenía Otón, pues busca el apoyo de la iglesia. La iglesia en este caso va a ser sin duda el, 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 el apoyo que Otón necesitaba para poder mantener su hegemonía política en Germania. La participación de la iglesia va a ser vital, jóvenes, porque no solamente va a recibir el apoyo, es decir, la iglesia se compromete a ayudarlo en la parte administrativa del reino, ¿no? Es decir, los obispos van a tener cargos importantes como funcionarios públicos. Y Otón, en compensación, lo que va a hacer es proteger a la iglesia de cualquier ataque de algún enemigo potencial que pudiera tener justamente la iglesia. Ese va a ser esa contraprestación, ¿no? Ese apoyo mutuo entre el Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, en este caso el gobierno de Otón, porque todavía no está este término de sacro, ¿de acuerdo? Y, y bueno, en este caso, pero buscaba obviamente mantener, ¿no?, su hegemonía como gobernante de Germania. Un ratito, chicos. Entonces, el apoyo que va a recibir Otón de la Iglesia va a ser fundamental para mantenerse en el poder. Es más, en una serie de batallas que va a tener, como por ejemplo la batalla de Lechels, donde pues vence a los húngaros y frenó pues el avance de los normandos y los eslavos que constantemente atacaban a la población europea, va incluso pues a fortalecer esta alianza, ¿no?, entre el Papa y los emperadores durante mucho tiempo. Y justamente ante esa intervención en beneficio o en favor de la Iglesia, el Papa Juan XII le otorga a Otón el título de Sacro Imperio Romano Germánico, ¿de acuerdo? Allá por el año 962 aproximadamente. Entonces, como justamente les había mencionado, el pilar de la administración imperial va a estar a cargo, obviamente, de los más altos mandos de la iglesia. Tanto los obispos como los arzobispos, por ejemplo, que el emperador los va a nombrar, eh, van a tener pues funciones importantes en la burocracia imperial, ¿no? Ahora, ¿cómo qué funciones, profesor? Bueno, el tema pues de la administración de justicia, ellos también tenían la potestad de acuñar monedas, podían imponer pues algún tipo de derechos aduaneros, en fin, e incluso se van a ir colocando o se van a instalar una serie de centros de intercambio comercial. Entonces, de hecho, el papel que va a tener la Iglesia Católica frente al imperio, siempre el Sacro Imperio Romano Germánico va a ser fundamental, ¿no? Y así se va a tener por muchos años. Justamente cuando se dan las reformas por los, por los protestantes, uno de las naciones pues que va a resistirse y va a serle leal a la Iglesia Católica es justamente el Sacro Imperio Romano Germánico junto con España, no tanto así Francia u otros países. E incluso dentro del... ¿Por qué? Porque en el Sacro Imperio Romano Germánico habían pues estados germanos que mayormente pues van a ser devotos del protestantismo, como el caso de Lutero.
Pero el Sacro Imperio Romano Germánico en sí va a defender los intereses de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque obviamente ya había pues esta alianza entre la Iglesia y el Sacro Imperio Romano Germánico que datan pues de muchos años, ¿no? Desde que Otón primero asume el poder, ¿de acuerdo? Justamente estamos viendo un poco este proceso, ¿no? Evolutivo del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí? ¿Alguna inquietud, duda sobre esta primera parte? ¿Todo claro? Entonces ahí estamos viendo pues la importancia que tiene pues el poder político por parte del clero. Ahora, es decir, pues en la Europa medieval, chicos, la iglesia pues se convirtió pues en uno de los fundamentos importantes del sistema político. Muchos miembros pues de la iglesia van a convertirse pues en grandes señores feudales, van a empezar pues a acumular tierras, van a tener pues una importancia fundamental en la administración y en la política del Sacro Imperio Romano Germánico, sin lugar a duda. Eso hay que tomarlo siempre presente. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a ver acá. Muy bien. A ver, vamos ahora a ver un poco sobre las monarquías feudales. Este es muy interesante porque recuerden que durante la Edad Media, sobre todo en el Medioevo, el rol o la autoridad del rey e incluso de muchos emperadores era menor a la de los señores feudales. Es ahí donde también se da pues una forma de alianzas entre la burguesía que estaba ascendiendo y los reyes para desplazar a los señores feudales del poder. Y ahí pues justamente ahí viene el término monarquía, ¿no? Que es en este caso la centralización del poder, que no se diversifique, sino que esté concentrado, ¿no? En un solo sitio, que esté bajo el control de un solo hombre, ¿no? Del monarca, ¿no? Del rey. Y bueno, hay que recordar pues que entre los siglos X y XI, claramente pues el poder de los monarcas pues no era, como repito, era frente a los nobles, frente a los señores feudales era muy débil. Lo que sí van a hacer muchos de estos reyes es tratar de formar sus propios ejércitos con el apoyo, repito, de la burguesía para poder someter a muchos señores feudales, que ya de por sí ya estaban muy debilitados como consecuencia pues, de las cruzadas, ¿no? que los había perjudicado enormemente. Entre los siglos XI y XIII, muchos de los reyes ya empiezan a tener un mayor fortalecimiento de su poder, de extender sus dominios, justamente con este apoyo que les mencioné por la burguesía, ¿no? Ahora, yo le pregunto de repente a ustedes, ¿cuál fue el interés pues, de la burguesía de apoyar a los monarcas? Claramente tiene que ver con el tema comercial, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque el monarca te permitía realizar rápidamente cualquier tipo de documento, contrato que te dé algún tipo de preferencias en sus territorios para las transacciones comerciales. Y por ahí de repente algún tipo de concesión o suprimir algunos impuestos. En cambio, en un estado feudal, las trabas comerciales eran frecuentes, ¿no? Cada comerciante tenía pues que pagar determinada cantidad de impuestos, contribuciones, y por lo tanto pues el comercio era muy limitado, ¿no? En cambio, si yo tengo un solo espacio en el cual yo puedo hacer un negocio o un acuerdo comercial con una sola persona, que en este caso es el monarca, mucho mejor todavía, ¿no? Y repito, ¿no? Estos reyes, gracias a la adquisición de los recursos necesarios para adquirir ejércitos y otros elementos de logística, de hecho lo van a permitir pues fortalecer su poder frente a los nobles. Pero aún todavía va a existir, ¿qué cosa? Una especie de alianzas entre los monarcas y la iglesia.
que en ese momento, repito, todavía pues, era una institución poderosa, ¿no? Que se había mantenido muy bien por muchos siglos. Es importante siempre recordar ello. Ahora, profesor, ¿qué más tenemos? Vamos hoy día a hablar un poco sobre los primeros parlamentos. Si bien es cierto, las monarquías por lo general pues estaban concentradas en un solo hombre y no existían otras instituciones que podían equiparar poderes, es cierto que en algunos estados eso sí va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, entre los siglos XI y, perdón, claro, siglos XII y XIII se van a establecer instituciones parlamentarias que claramente pues van a tener una representatividad, claro, de hecho, compartida entre los más importantes eclesiásticos y la nobleza. No vayan a pensar pues que aquí hay una participación del pueblo, para nada. Entonces, estos nobles y clérigos forman obviamente alianzas para formar un parlamento cuyo objetivo pues claramente era aprobar impuestos, ver todo lo que tenga que ver con los gastos militares, etcétera. Pero aún la función del rey todavía era importante, sin lugar a duda. En algunos estados esto va a ir todavía perfeccionándose, por así decirlo, como es el caso de Inglaterra, donde el parlamento logra pues tener una importancia mayor a la del gobierno en sí. A esto pues se conoce como estados parlamentarios, estados liberales, bajo el control no del monarca, sino del parlamento, ¿no? Como repito, sucede hasta la actualidad en el caso de Inglaterra, por ejemplo. Más no, por ejemplo, en Francia, donde ahí sí vamos a ver pues una monarquía absolutista, pero que claramente tenía pues sin duda también un parlamento, pero que solamente era convocado cuando el rey así lo solicitaba. Por ejemplo, a este tipo de parlamentos en Francia se le llamaron los estados generales, ¿no? Donde eran convocados los representantes pues del primer, segundo y tercer estado, ¿no? El primer estado representaba a la nobleza, el segundo estado representaba al clero y el tercer estado pues a la población, cuyos principales promotores o los que intervienen justamente en estas reuniones pues era justamente la burguesía, ¿correcto? Entonces, importante siempre recordar, ¿no? Ahora, y estos tipos de acontecimientos, ¿no? Y en el Parlamento, pues claramente ahí se empieza a debatir, pues, no sé, de situaciones que competen, pues, al rol del Estado en su conjunto. Ahí, pues, se exponen las peticiones, las demandas que ellos solicitan, ¿de acuerdo? Ahí está. Es más, ¿no? Inglaterra, pues, justamente ahí, como va a ser una monarquía constitucional, un Estado en este caso parlamentarista, ahí pues se aprueba la primera norma jurídica elaborada justamente por los parlamentarios, ¿no? La llamada Carta Magna, a la cual pues con el tiempo llamaremos Constitución. Eso es algo muy importante de que hay que siempre recordar. Muy bien. Este es con respecto pues a las monarquías feudales y primeros parlamentos, ¿no? Esa parte también, por favor, no olviden transcribirlo, ¿sí?